y estamos presentando la nueva materia que es Historia de la Edad Media. Historia de la Iglesia en la Edad Media. Y ustedes saben, ¿tienen idea qué años comprende la Edad Media? ¿Se acuerdan? ¿Qué año? 400, Sí. 1400 más o menos. Comienza en el año 476, en el siglo V, y termina en el siglo XV, en el año 1453. Esto es una... Después lo vamos a anotar en el pizarrón, así puedo sacar el mapa tranquila y no se me cae la cabeza. Esto es una periodización de historia europea. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que concentrar en Europa, porque el origen de nuestra iglesia está planteado, el germen estuvo en Palestina, pero la conformación institucional de la Iglesia Católica fue en Europa occidental. Entonces nos tenemos que situar ahí. Ya vamos a hacer una periodización y también les comento que en la parte final del libro de Orlandís hay una cronología muy interesante que ustedes la pueden imprimir, la pueden fotocopiar, porque eso sirve muchísimo para ubicarse en los hechos. Tienen al final una cronología que arranca desde el siglo I, pero nos interesa esta cronología desde el siglo V porque tiene todos los hechos marcados de la historia de la Edad Media. Tenemos que recurrir a la historia propiamente dicha para abocarnos a la historia de la Iglesia, porque si no, no se entienden cosas. No podemos tomar los hechos aislados. Tenemos que entender el contexto histórico y tenemos que meternos en esa época para no cometer anacronismos, es decir, juzgar un hecho con nuestras perspectivas de tiempos ahora reales, cuando estamos hablando de 10 siglos atrás, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es necesario ese contexto. Porque incluso si no explicamos la cosmovisión del hombre medieval, el contexto histórico, hasta nos podemos escandalizar de algunos hechos de la historia de la Iglesia, si los juzgamos con nuestra cosmovisión actual. Pero eran de esa época, y hay que entender esa época para tomar un poco de distancia. Pero es la historia de la Iglesia que tiene claros oscuros. La historia de la Iglesia en la Edad Media tiene claros oscuros. ¿Y por qué recurrimos a los santos? Porque en los momentos de mayor oscuridad de la Iglesia siempre aparece un santo que es el que va a encauzar el camino de la Iglesia como pueblo de Dios para no desviarse, no desvirtuarse y no confundirse con las cosas del mundo. Una de las características que tiene esta historia de la Iglesia en la Edad Media es que hay una simbiosis con el poder político. Entonces la política incide mucho en la Iglesia y hay una lucha desde la misma Iglesia para hacer una separación de ese poder político en la institución misma eclesiástica. Buenas, ¿cómo le va? Pero ¿cómo le Acá va? pasó agüita caliente. Ay, pero muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ay, pero me falta el saquito. No, está ahí. Está ahí. Ay, pero Sí, si no, ahí me está. puede morder. No, con eso de que perdí tantas cosas, la verdad que estoy perdida. Bueno, les traje yo unos mapas para que ustedes trabajen. Aquí los tengo. Es lindo trabajar en un mapa. Hace mucho que no trabajan en un mapa ustedes. A los chicos les encanta, entonces vamos a ponernos como chicos a trabajar en un mapa de Europa. No se asusten, así se van Tenés que marcar ubicando todas en las el mapa. capitales. Las capitales de andar. Todos los ríos. Ya. Ahora ya. Ahí sí capital. Vamos a sacar lápiz. Acá le No, vos sos vos. ahora viene la ¿Cómo no? jefa. Buenísimo. Y
Ahí está. Ah, no. Bueno, ustedes le van a colocar al mapa sus datos personales porque después lo van a tener que entregar. Ay, Dios. Falta un mapa. Qué miedo, no podemos entregar el mapa. No, nosotros no. ¿No? No. No, ellos son el equipo técnico. Ah, lo único que me olvidé era los anteojos. Ah, Pero lo vamos a intentar. no, si ya a mí me faltan los anteojos. Ya con anteojos no veía el saquito, imagínate. Si no tengo los anteojos, no abro la puerta. Bueno. Ustedes van a colocar donde dice tema el título, porque después van a tener que hacer otros mapas. Coloquen límites del Imperio Romano. Imperio Romano por mayor. Límites del Imperio Romano. El tema, límites del Imperio Romano. Del Imperio Romano. Cuando ustedes estudiaron el año pasado historia de la Iglesia Antigua, ustedes saben que justamente cuando nace Jesús, nace en un contexto político muy especial, que es la del Imperio Romano. ¿Es la jefa? Sí. Sí. Ahí le... Al toque dijiste, sí, no. Recién empezamos con el mapa. así que no Ahí perdió. le poner tema, límites del Imperio Romano. Límite, vamos a trabajar con un mapa. A los chicos siempre les gustan los mapas, entonces van poniendo como los chicos, es divertido trabajar en un mapa. Ustedes imagínense, y remontamos desde la época de Jesús, habrán visto en las películas que el Imperio Romano, ¿qué características tiene? ¿Cómo lo definirían ustedes? Cuando vieron una película, por ejemplo, de la época de Jesús. Lo primero que me viene en el Imperio Romano son los soldados. Muy bien, los soldados, Sí. porque es justamente lo que les permitió expandirse de Roma con todo esto que es el mundo conocido de la época. Si no tienen un buen ejército, es más, Palestina estaba sometida al Imperio Romano, ¿sí? Y todos y muchos lugares alejados estaban sometidos y controlados por el Imperio Romano. Entonces tenían que tributar, tenían que pagar impuestos y a veces se les daba ciertas concesiones y no se rebelaban contra el emperador. Bueno, en esa época, ustedes imagínense que decir, nadie se imaginaría que el Imperio Romano alguna vez iba a desaparecer. Es como si ustedes hoy dijeran que la civilización occidental cristiana en la que estamos viviendo desaparezca. Uno no se da esa idea, pero todas las civilizaciones de la humanidad han tenido una vida como el hombre. Hay civilizaciones que nacen, se desarrollan, llegan a su punto culminante y después empiezan a morir y desaparecen. Si no hubiese tantas civilizaciones antiguas de distintos lugares del mundo que han dejado ruinas y se trata de reconstruir qué pasó con esa civilización. Bueno, con el Imperio Romano pasó lo mismo. Pero nosotros, para situarnos en la época y arrancar con eso, con la decadencia del Imperio Romano, vamos a marcar los límites, que acá ya están marcados. Ustedes tienen que... Acá, este es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, los romanos lo llamaban Mare Nostrum, nuestro mar. Imagínense que en esa época no se conocía otro lugar. No sé, voy a marcarlo acá, ¿ves? Está marcado, pero no se ve. Este es el mar Mediterráneo, ¿sí? Mar Mediterráneo. Los romanos lo llamaban el Mare Nostrum. O sea, nuestro mar. Este viene a ser, ¿no? Exacto. Ese. Este. ¿Sí? Este es el mar Mediterráneo. Este. Exacto. Para nosotros, muy bien. Para nosotros, ¿qué?
tenemos una noción del mundo, esto es muy chiquito, pero este era el mundo conocido de la época. Mare Nostrum lo llamaban los romanos. Ahora, ¿Qué sería? ¿Mar nuestro? claro, porque tenía la civilización que controlaba este espacio y controlaba el mundo conocido de la época. Vamos a marcar a Roma, ¿sí?, que fue capital del imperio. Le ponen, detrás del mapa pongan referencias. Y entonces ponemos el numerito nada más. Ubican, Italia parece una boca, ¿no? Sí. Y hay un puntito que es la capital. Bueno, ahí ponemos el número 1 y atrás ponemos 1, Roma. Roma era la capital del imperio. Acá arriba. No Sí, encuentro bueno, la bueno, otra. el kiosco, acá. Esa es la capital. Ahí. Ahí, Acá abajo, el puntito de acá abajo. claro. Claro, pero hay uno rojo y uno negro. Entonces uno negro. A ver cómo lo hacemos. Sí, porque Claro, porque está el Vaticano. Perdón, señor. Sí. Ah, por eso el punto. Buenas tardes, ¿quién va a tomar mate? Cocido, perdón. 1, 2. ¿Está Gracias. afónico el timbre? No, estuve en el médico. No. Ah, ¿y todo bien? Bien. Por suerte tiene chichón nada más, hielo y que no la dejen dormir. sí, es fuerte, pero va, veo mejor. ¿Y vos? Estábamos acá Y atrás también. Claro, 2. Poner referencia. Bueno, ahora, Bueno, no, entonces no digo ahora. la extensión del imperio fue modificándose a raíz de las conquistas, ¿sí? Se te abre el Pero nosotros vamos a marcarlo en forma aproximada. Vamos a marcar los límites del Imperio Romano, llega hasta esta isla que es Gran Bretaña, llegaría más o menos a esta altura, es una línea que fluctuaba. Y después, por ejemplo, tomamos, ustedes no sé si ven, alcanzan a ver que hay varios ríos, ¿no? Bueno, hay un río que está, digamos, bien al este de Francia, de Bélgica y Holanda, que es el río Rin. Marcamos ahí una línea aproximada, no se preocupen. Y lo empalmamos con otro río, que es el río Danubio, que recorre toda Europa Central, varios países de Europa, y que desemboca en el Mar Negro. Esta sería una de las fronteras del imperio. Después yo se los reviso en mapas, si quieren. Y después hacia el este, nosotros solamente tenemos Europa, pero podemos ver una parte de Asia. Hacia el este, donde están los ríos Tigris y Éufrates, al este de la Mesopotamia, también una línea que divide, que separa. Y África marca en el norte de África, porque hay una parte que no la podemos ver, que es Egipto, Libia, Egipto, todos esos países, obviamente porque es un mapa de Europa, pero por lo menos marcamos el norte de África. Igual yo les voy a mandar al grupo un mapa con los límites completos, ¿sí? Para que ustedes tengan ahí, pero nuestra limitación con el mapa es que solamente podemos marcar Europa. Pero es para tener una idea. ¿Por qué marcamos los límites? Esa es la extensión del Imperio Romano, que era el mundo conocido. Del otro lado de la frontera, a partir del siglo III, más o menos, van a empezar pueblos a presionar por esa frontera para ingresar al imperio, que son los pueblos germánicos, los germanos, los germanos. Y estos
pueblos germanos, que ahora los vamos a ver, vienen presionados por otros pueblos que los se van empujando por atrás, que son los pueblos de origen eslavo. Uno de ellos, por ejemplo, temible, son los hunos. ¿Escucharon hablar de Atilas? Los hunos, los magiares. Los magiares, que son los húngaros, se desprenden de los hunos. Sí. Los pueblos eslavos. Todavía no está muy claro esto, pero ustedes saben que hay en determinadas épocas de la historia de la humanidad ciertos movimientos poblacionales donde aparecen pueblos que seguramente están huyendo del hambre, de la peste, de la guerra, y buscan un lugar donde asentarse. ¿Sí? Eso pasó con los pueblos germánicos, que venían presionando desde hace bastante, estaban ahí en la frontera para entrar. Y se sabe que detrás de ellos venían empujados por otros pueblos. Es como cuando uno quiere entrar a un lugar y todos están amontonados, porque, no sé, quieren comprar algo, y vienen los de atrás y empujan, bueno, algo así. Esto para los romanos era terrible, porque tenían que fortalecer esas fronteras para no verse invadidos. Y también había pueblos, como por ejemplo los pueblos partos, de origen, los de origen persa, que estaban presionando por la frontera del este. Así que por eso el Imperio Romano mantenía un estado militar férreo, constante, porque tenía que proteger lo que había conquistado. Bueno, justamente por este problema de los pueblos que quieren avanzar, es como un emperador romano, que se llamó Diocleciano, hizo dividir el imperio para mejor administración. Entonces vamos a trazar una línea, que es una línea imaginaria, obviamente, entre Italia y esto que es la zona de los Balcanes. Está Grecia, ¿sí? Albania, esta es la zona que se llama Balcanes, Iliria, la provincia romana. Pasando la botita, ahí, en el medio, trazamos una línea. Ay, bueno, ya está trazada esta. ¿Sí? Porque esa línea divide al Imperio Romano en dos partes. El Imperio Romano de Oriente, y el Imperio Romano de Occidente. Esta división es muy importante porque también va a incidir en la historia de la Iglesia. Va a haber una Iglesia identificada con Oriente, cristiana, y la Iglesia identificada con Occidente, cristiana. Por eso en la Edad Media se produce en el siglo XI lo que se llamó el cisma, donde la Iglesia quedó dividida y se conformó lo que es actualmente la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Católica Apostólica Romana. En un principio la Iglesia cristiana era una, pero vamos a ver que ciertos hechos históricos y ciertas diferencias que ya se venían planteando hasta de idiosincrasia, de lengua, de cultura, hacen que finalmente esa división se produzca. Vamos a ver que en Oriente la cosmovisión del hombre medieval oriental es distinta del occidental, ¿sí? La lengua que manejan en la liturgia es distinta de la que maneja Occidente. En Oriente manejaban el griego y en Occidente terminaron manejando el latín a partir del siglo III. Y sabemos que la Iglesia Católica Apostólica Romana se llama así porque justamente la sede de la cabeza de la Iglesia está en Roma.
¿Por qué está en Roma? ¿Qué recuerdan ustedes de eso? Donde murió Pedro. Exactamente, que es el primer papa. Ahí fue martirizado Pedro y Pablo. Entonces, esa se convirtió en la sede de la Iglesia Católica, ¿sí? Donde está el Vaticano. Y vamos a marcar, ya que estamos diferenciando Oriente y Occidente, lo que el emperador, el primer emperador que se convirtió al cristianismo, que fue Constantino, consideró como la Nueva Roma, que es la capital del Imperio Oriental, que es Constantinopla. Entonces la vamos a marcar. A ver. Bueno, acá tienen, miren, está marcado ya en el mapa de ustedes. Esto es hacia menor Turquía. Y hay un puntito del lado europeo, que es la capital de Turquía, Estambul. Bueno, ahí, en ese puntito, ese era Constantinopla. Ahora los ayudo. Ponemos 2. Y detrás del mapa ponemos Constantinopla. A ver. Constantinopla. No, acá no lo tienen. Ahí. A ver. No, acá. Permiso. Ahí. A ver ahí. Y encima no tiene anteojos. Todo chiquitito. Ahí. A ver. Puntito. Perdón. Ahí. Del lado europeo. Tiene más cieguito que yo. Ah, es del lado europeo, no del lado de Acá. Asia. Ahí. Ah, Arriba. Exactamente. No, acá. Ahí. Ahí. no, esa es en la punta. Exactamente. Acá es. A ver. Es en la punta. Acá. O este puntito. No. Ahí. Ah. Ahí. Claro, y del lado europeo. No, permiso. Ahí. Pero es Asia. Exacto. Dos. Y los turcos se consideran europeos, por eso tienen. Ah, pero la capital del lado de adelante. Europa. Ah, Porque incluso esta forma de ver el mapa, es decir, el cercano oriente, por ejemplo, es desde el punto de vista europeo. Para nosotros sigue siendo lejano, pero para los europeos es el cercano oriente, donde están al sur la zona de Palestina, Jordania, Siria. Para ellos es el lejano, el cercano oriente, pero es para Europa, Claro. no para nosotros, no para otra punta del mundo. Era la capital del... Esta es la visión, tiene una visión europea, no hay caso, pero bueno, es así. Es donde nació. Exactamente, es la cuna de la iglesia institucionalizada, porque sabemos que el origen siempre fue en la zona de Palestina. Pero bueno, como institución, como maduración de la institución eclesiástica, se da en Europa Occidental. Y tenemos como eje Roma, porque se va a plantear todo el tiempo el tema del primado romano, es decir, la cabeza de la iglesia que debe estar en Roma. Y tiene la otra contraparte, que es Oriente, que plantea otro eje, que es Constantinopla. ¿Sí? Esto es importante porque nosotros vamos a volver sobre esta división, para que ustedes se den cuenta que cuando veamos, por ejemplo, las cruzadas, tiene que ver esa motivación de las cruzadas que se hacen desde Occidente a Oriente para rescatar el Santo Sepulcro, también van motivadas hacia rescatar no solamente eso, sino también tener tierras o tesoros que pudieron encontrar en la zona de Oriente, porque Constantinopla era muy rica. Y en la Cuarta Cruzada fue un desastre, porque se destruyó prácticamente la ciudad, saquearon los cruzados la ciudad. Entonces siempre hay una especie de pica de rivalidad entre Occidente y Oriente. Y esto se fue dando en el tiempo hasta que llegó el momento del cisma. Las cruzadas son posteriores, ya se había producido el cisma, pero pasó eso, se dividió, ¿sí? Y responde también ese criterio que tenían los romanos de haber dividido el imperio para mejor administración. Bueno, esto sería el mapa primero.
El mapa segundo, ustedes se pueden guiar de un mapa que aparece en el libro de Orlandís. No les digo las páginas porque cada edición tiene una página diferente, pero ustedes en el PDF van a encontrar esperen que les digo el capítulo. Me parece que es el mismo capítulo que vamos a ver. Capítulo 11. En el capítulo 11, que va a ser la primera guía, ustedes tienen un mapita. A ver dónde está. Sí, que dice arrianismo germánico y catolicismo latino en el año 500. Igual yo les mando otro mapa. A mí me interesa este mapa porque tiene los reinos bárbaros que se formaron en Europa Occidental con la caída del imperio. Entonces ustedes van a marcar en un mapa de Europa, pueden hacerlo en ese mismo si quieren, distintos reinos, los reinos bárbaros que quedaron conformados en Europa Occidental. ¿Lo encontraron ahí en PDF? Sí, yo en el PDF sí. Pero igual se los voy a mandar en color. Les voy a mandar, les voy a mandar 2 mapitas que rescaté de una compañera. Están muy buenos los mapas. Entonces les sirve para que ustedes los tengan de referencia. Y me interesa que marquen en el mapa. Porque cuando uno escribe en el mapa, es como que le quedan más, fija más las cosas. Si no, es un mapa que apareció y listo. Así que ahora voy a sacar para hacer la periodización. Le voy a pedir al capo. Sacamos el mapa, así podemos escribir en el pizarrón. Pero muchas gracias. Yo después les voy a mandar las guías. El programa van a tener que esperar que le haré un ajuste, pero sí tengo las primeras guías y los 2 mapitas. Uno con los límites del imperio y otro, muchas gracias, y otro con los reinos bárbaros, ¿sí? Ustedes se hacen otro mapa con los reinos bárbaros. Si lo hacen en el mismo mapa le agregan ese título, reinos bárbaros. Y si lo hacen en otro que les queda más prolijo, pongan como título reinos bárbaros y van pintando los distintos reinos que se formaron en Europa. Bueno, vamos a hacer la periodización para que nos metamos en la ubicación temporal de la materia. Nosotros vimos ahora la ubicación geográfica. Es como las coordenadas de tiempo y espacio que uno tiene que manejarse en esta dimensión. Si nos falta una de esas, no sabemos dónde estamos parados. Entonces, ahora vamos a hacer una periodización. Una periodización es una línea de tiempo. Ustedes pueden hacerse las líneas de tiempo cuando vayan haciendo las guías. Van a tener la cronología del libro de Orlandís, que sirve un montón, porque es muy detallada, y ustedes se van a ir ubicando a medida que van desarrollando las guías, para entender los capítulos. Ustedes saben que la historia, esta periodización europea, comienza con la Edad Antigua, cuando se inventó la escritura. Lo pongo esto para ubicarnos en nuestra edad, la edad que queremos estudiar. Algunos dicen que se inventó la escritura en el año 4000 a.C. Bueno, termina en el año 476. Por aquí tenemos ya la periodización cristiana, el nacimiento de Cristo. ¿Qué pasó en el año 476? Se produce la caída del Imperio Romano de Occidente. Es la parte que habíamos dividido en el mapa. ¿Por qué se produce la caída? Y por la invasión de los pueblos. Pero eso ya se venía gestando, no es que en el año 476, justo ese año vinieron todos juntos, no. Pasa que hay un hecho puntual que es la del último emperador romano, que se llamaba Rómulo Augustulo, casualmente tiene el nombre del fundador de Roma y el nombre del primer emperador.
Entonces, Claro. Y este fue el último emperador, ahí se cortó ya la sucesión de emperadores, entonces se considera que ese año es el año que comienza la Edad Media, que va a terminar en el año 1453. Edad Media. ¿Por qué 1453? Porque se produce la caída de la otra parte del imperio. Caída del imperio, de Oriente. exacto, romano de Oriente. Así que fueron 1000 años, que es lo que nosotros vamos a ver. En 1000 años ocurrieron muchas cosas y que es una edad clave para la historia de la Iglesia. Es más, ustedes van a darse cuenta que muchas prácticas nuestras, muchas tradiciones nuestras tienen origen en la Edad Media. Muchas. El legado de la Edad Media, por ejemplo, el culto mariano. El culto mariano se afianzó en la Edad Media. ¿Sí? Muchos aspectos de la liturgia, si bien es cierto que fueron modificados, también tienen origen medieval. O sea que en la Edad Media es como que la Iglesia va tomando forma institucional, se va organizando institucionalmente, y con las variaciones que después se van a ir dando en el tiempo, porque es como un órgano vivo la Iglesia, no puede quedar detenida en el tiempo. Bueno, ustedes saben que después comienza la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, pero bueno, a nosotros nos interesa esta Edad Media, que a la vez la tenemos que dividir, para mejor estudio, en dos partes. Una que arrancaría, digamos, no sé si el siglo V, pero el siglo V, VI hay una etapa de transición para llegar al siglo 8, 9, vamos a poner siglo 8, donde comienza lo que se llamó Alta Edad Media. Alta Edad Media. Que se extiende más o menos, podríamos decir, hasta el siglo XII. Esto es relativo, no es exacto, pero bueno, para ubicarnos en el tiempo. El siglo XII, que es la Baja Edad Media. La Baja Edad Media. ¿Y por qué tenemos que hacer esta diferenciación? Alta Edad Media, Baja Edad Media. Porque se dan una serie de cambios en la parte política, en la parte social, que también inciden en la Iglesia, porque la Iglesia está en un contexto que diferencia una parte de la Edad Media de otra. Y ahora vamos a ver en qué. ¿En qué se diferencia? Siglo XII es. Más o menos, sí. No es exactamente eso, pero es más, puede variar hasta en los lugares, porque hay lugares que parecen detenerse en la Alta Edad Media y otros lugares que parecen no llegar a la Baja Edad Media, sino que siguen siendo como de la Alta Edad Media. Y vamos a ver por qué. Cuando ustedes, ¿puedo borrar? Sí. Cuando ustedes contesten la primera guía, que es la invasión de los pueblos germánicos, ahí les va a pedir que nombren a los pueblos que terminaron conformando reinos, porque de los pueblos que entraron, algunos se quedaron y terminaron formando reinos. Pero el tema de estos reinos que entraron y rompieron en el Imperio Romano era que no todos eran paganos ya. La mayoría entra como cristianos, porque entonces nos queda una sensación de que, bueno, una vez que entran los pueblos bárbaros, como los llamaban los romanos, bárbaros en el sentido de que no tienen ninguna pauta cultural grecolatina,
tienen una lengua diferente, tienen religiones diferentes, costumbres diferentes, pero cuando irrumpen en el imperio, son pocos los que siguen detenidos en el paganismo. La mayoría, especialmente los visigodos, ingresan como pueblos cristianos, pero no católicos, sino arrianos. ¿Ustedes se acuerdan el año pasado, cuando estudiaron las herejías? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que había una herejía que le dio un dolor de cabeza a la iglesia, que es el arrianismo? Por eso, ¿qué se acuerdan? A ver. No, la verdad, nada. Yo no me No, acuerdo. yo no me acuerdo. Lo que pasa es que era muy especial nuestro. Sí. Era muy específico, cada uno trabajaba con un tema. Claro. Trabajamos en grupo. ¿Y alguno de ustedes no trabajó con esto? No. Bueno, esto fue una herejía que surgió en la Edad Antigua, que la impulsó el obispo Arrio, por eso se llama arrianismo, que consistía en una distinción sobre la naturaleza de Cristo. Para el arrianismo había una naturaleza humana de Cristo que prevalecía sobre la divina. Esto, que para nosotros puede ser algo si no lo tomamos livianamente, fue un trastorno serio en la iglesia. Por eso la iglesia tuvo que celebrar varios concilios ecuménicos en Oriente para poder definir la doctrina cristiana, la doctrina que nosotros tenemos hoy. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en el credo. Nosotros en la misa rezamos el credo apostólico, pero como resultado de los primeros concilios, del concilio de Nicea, del concilio de Constantinopla, se le hizo un agregado al credo, que es el famoso credo de Nicea-Constantinopla, donde se desglosa conceptos teológicos cuando se refiere a las personas trinitarias. Esto fue necesario aclarar justamente porque del seno de la Iglesia surgen herejías. Como es una edad donde los padres de la Iglesia, que son los que, digamos, van a definir el dogma, que son los grandes católicos, los grandes teólogos, y van a definir el dogma católico, ellos tienen que contrarrestar esas herejías y definir ese dogma que ha perdurado a través de estos miles de años. Bueno, el arrianismo fue una herejía que duró muchos siglos porque hubo de la Iglesia obispos arrianos y los emperadores, empezando por Constantino, favorecieron al arrianismo y algunos se daban como confesión de arrianos. Pero la Iglesia no los podía aceptar en el sentido de que ya se había declarado que era una herejía. La herejía tiene que ver con una posición doctrinaria que es contraria al dogma, ¿sí? Entonces, si está condenado como herejía, está separado de la Iglesia. Bueno, Eusebio de Nicomedia fue un obispo arriano muy famoso que ordenó como obispo al obispo que se llamaba Ulfilas, obispo Ulfilas. Estamos hablando del siglo V, obispo Ulfilas. Este obispo hizo una labor misionera importantísima con los pueblos godos. Ustedes saben que los godos, como pueblos germánicos, se dividieron en dos ramas, los visigodos y los ostrogodos. Ellos estaban en la parte oriental del imperio, casi sobre la zona de los Balcanes, cuando nosotros marcamos ese río Danubio que es, bueno, en esa zona presionaban por entrar. Después van y penetran por toda Europa y se dividen. Y allí los convirtió al cristianismo el obispo Ulfilas, pero los convirtió al cristianismo arriano. La labor de Ulfilas fue muy importante, porque no solamente hizo convertir a estos pueblos al cristianismo, sino también que a él se le debe una traducción de la Biblia a la lengua gótica, que era la lengua vernácula de los godos. Y ese fue un instrumento de evangelización importantísimo. Por eso cuando entran los pueblos germánicos, ya algunos
no todos, pero la mayoría, ya viene convertida al cristianismo, pero al cristianismo arriano. Y el gran desafío de la Iglesia con su sede en Roma es que esos reinos arrianos se conviertan al catolicismo. Ese es el gran desafío. Por eso va a haber una figura que yo les voy a mandar, la reseña biográfica, para que ustedes la lean, la subrayen, tengan separadito los santos que vamos a ver. Esa rama de estudio de la vida de los santos se llama agiografía. Agiografía. Es la vida de los santos. Y vamos a ver un santo, que fue un papa, que es San Gregorio Magno. Que se lo llamó San Gregorio Magno. Ustedes van a recibir el material. Se lo llamó Magno porque logró la conversión de pueblos paganos que son los anglosajones. Por eso era un pueblo muy difícil. Ya cuando ustedes vean la guía y empiecen a resolver las preguntas, ahí les va a contar, les va a decir el autor orlandís que ese pueblo era un pueblo pagano, los anglosajones, que son los que terminan invadiendo lo que actualmente es Gran Bretaña. Y había que convertirlos al cristianismo, ya no eran cuestiones de arrianismo, no, eran paganos. Entonces, Gregorio Magno hace una labor increíble de evangelización para hacerlos convertir al cristianismo, y se convierten al cristianismo católico. O sea, pasan del arrianismo. No, los de anglosajones. Los anglosajones. Los anglosajones son bien, paganos, bien. los otros sí. Ajá, Es más, hay un solo reino bárbaro sí. que no venía del arrianismo, sino que directamente adoptó el catolicismo, que son los francos. Cuando ustedes hagan el mapa, van a marcar los francos, que ya les está diciendo que se refiere a qué país de la actualidad. Francia. Francia. Digamos que los francos fueron el pueblo germánico más estable que le dio origen a un Estado nacional. Ellos sí se adhirieron al catolicismo. Pero los otros reinos, los burgundios, los alanos, los vándalos, los suevos, los visigodos, los ostrogodos, esos pasaron por el arrianismo primero. ¿Sí? Bueno. Ahí mencionamos algunos reinos, igual ustedes lo van a tener que averiguar con la guía, los reinos que ustedes van a marcar, los reinos barbáricos. Yo ya le agoté la tinta al libro, los reinos barbáricos. También se los llama reinos bárbaros, reinos germánicos. Orlandís los llama como reinos barbáricos. Y tenemos francos, burgundios, suevos, visigodos, ostrogodos, vándalos, después se van a sumar, derrotando a los ostrogodos, los lombardos. Estos son los que formaron reinos. Pueblos barbáricos hay más, pero fueron absorbidos por estos reinos. Los burgundios fueron absorbidos por los francos. Los suevos por los visigodos. Los ostrogodos fueron después combatidos por los lombardos. Y los vándalos quedaron en el norte de África. Cuando los vándalos invaden África, ¿vieron que cuando uno dice, ¡ay, qué vándalos que son! Le hace mala fama al pueblo. Claro, le hace mala fama porque se ve que era un pueblo. Claro, es un pueblo que. Y hereje también, no estaba por decir lo mismo, hereje también viene de esa época, por las herejías de hereje. Pero claro, y además No un sé, hereje. Sos un hereje, porque el hereje en la época de la Edad Media va derecho a la hoguera.
Está terrible. La derecha lo que era. Es las cosas que uno le dice a los chicos, ¿no? No, tiene una connotación. Yo estaba terminando de leer, yo leí una santa, por favor, no me quiero pasar. Yo leí la geografía una santa, que la vimos el año pasado, que a mí estaba terminando de leer su biografía por un autor francés, que es Juana de Arco, que uno le quedó la imagen de las películas, ¿no? Que Juana de Arco terminó por hereje muriendo en la hoguera. Y es una historia fascinante, porque esta santa, que fue reconocida muchos siglos después como santa católica, más allá de que es una heroína en la historia de Francia, pero saben que los santos trascienden las fronteras. Los santos no, por más que nazcan y pertenezcan, o sean patrones de un lugar, por ser santos ya son universales y trascienden las fronteras. Y lo interesante de esta historia de Juana es todo lo que se mueve alrededor de este personaje para condenarla, que en realidad es un móvil político, del cual la Iglesia también en esa época, que es una época oscura en la Edad Media, finalizando ya la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, la Iglesia también toma partido en las distintas jurisdicciones y tiene que pasar por un tribunal de la Inquisición para que la pena sea cumplida por un brazo secular. Ustedes saben que la Iglesia no podía condenar por hereje, pero la aplicación de la pena no lo hacía la Iglesia, lo hacía el poder secular, el Estado. Tenía que pasar por ahí. La historia de Juana se reconstruye a partir del proceso judicial. Lo que ha quedado de Juana de Arco es el proceso judicial, todas las actas de las audiencias por las que estuvo sometida Juana durante 3 meses, para que finalmente se la entregaran a los ingleses, que tenían una gran avidez por terminar con el liderazgo de esta campesina, porque era una campesina, adolescente, analfabeta, mujer, para la época. que en la Edad Media la mujer está estigmatizada. Hoy cuando venía decía, si la Iglesia de la Edad Media me ve, me condena como Juana por hereje, porque una de la acusación principal que pesa sobre Juana es que llevaba vestiduras masculinas. Nosotros usamos pantalones. Sí, sí. Ella usaba vestiduras masculinas, pero eso tenía una explicación y ella la dio. Y si tiene que estar en medio de los soldados, no puede ir vestida de mujer. Tiene que vestir como los soldados. Ella era doncella y se comprobó que era una mujer virgen. Entonces se empezó a cuestionar las visiones que tuvo, la misión que tenía que cumplir. Ella decía que escuchaba las voces de la Santa Margarita, Catalina y del Arcángel Miguel, San Miguel Arcángel. Se dio una serie de circunstancias donde se veía que era una persona muy especial, que realmente estaba iluminada, pero lo que los escandalizaba a los ingleses era el hecho de que, siendo con esas características, mujer, adolescente, campesina, levantara la moral de las tropas para levantar el sitio de la ciudad de Orleans. Porque las tropas ya se habían cansado de luchar. Imagínense, estamos hablando de una guerra que duró 100 años. No querían saber más nada. Sin embargo, ella levanta el espíritu de la tropa, simplemente llevando un estandarte, y considera que es una misión divina. Pero bueno, más allá de eso, si ustedes leen el proceso por el cual pasó esta pobre criatura, realmente terrible. Bueno, eso también tiene que ver con una postura de la Iglesia que tardó mucho en hacer la separación de los poderes, cuando la Iglesia estaba metida, ¿no?, en las cuestiones políticas. Pero bueno, es una cosa real, por eso uno tiene que verlo con los ojos de la historia para no escandalizarse. Mucho tiempo después fue rehabilitada Juana, después de su condena. Hubo un juicio de rehabilitación, pero ya la habían quemado la boca. Y también tiene que ver con eso que dijiste. En la Edad Media hay una gran estigmatización de la mujer. Nos salvó el culto mariano, la Virgen María.
porque si no la mujer siempre estuvo muy estigmatizada. Salvo que ustedes vean que hay personajes muy ilustres que a lo mejor su vida ha sido un escándalo, que son de la nobleza, pero que bueno, estaban en una esfera de poder femenino. Pero en la sociedad, una chica de 19 años, analfabeta, campesina, ¿sí? Y es un escándalo. Y a la iglesia también se escandalizó por eso. Bueno. Esto con respecto a los reinos bárbaros. Por eso me quedé enganchada con Juana porque estoy terminando de leer la bibliografía y me encantó. De los reinos barbáricos, les va a decir el autor que hay uno que siempre fue cristiano, que son los armenios. Que han sufrido los armenios en los últimos siglos con los turcos. Bueno. Y hay algo que también me adelanto para que ustedes enfoquen eso cuando lean el texto, que les habla de cómo se convertían los pueblos al cristianismo o al cristianismo católico. Era fundamental que el primero que se convierta y se bautice fuera ¿quién? Ay, el líder. ¿Eh? Uno de sus líderes. Y sería, si hablamos de reinos, el rey. Bueno, esa figura, existía una figura jurídico-política que se llama exemplum regis. Lo voy a escribir en el pizarrón, porque acá hay muchos términos latinos. Exemplum. Se escribe regis, exemplum regis, exemplum regis, que quiere decir el ejemplo del rey. Si el rey se convertía y el rey se bautizaba, entonces todos los súbditos entraban a formar parte de esa ley, ¿sí? Y todos se bautizaban. Pero no quiere decir que se hayan convertido sinceramente. Por eso, el Papa San Gregorio Magno se interesa mucho por el tema de la conversión, de la labor evangelizadora, y cuando se convierte un monarca al cristianismo, manda misioneros para ir preparando a la gente para que realmente se conviertan. Por eso, esta época, la Alta Edad Media, hay una institución que es fundamental, que tiene la labor misionera, y que son los monasterios. Por eso decimos que en la Alta Edad Media es fundamental el monacato. El monacato. El monacato tiene que ver con los monasterios. Y acá entra la otra figura. Yo les pedí que consigan la Santa Regla, porque el santo por excelencia que crea la orden benedictina y regula la vida monacal es San Benito de Nurcia, que fue el autor de la Santa Regla. El Papa Pablo VI, en la década del 60, lo nombró como patrono de Europa a San Benito de Nurcia. Vida eremítica. ¿Qué es una vida eremítica? Estar en las ermitas. Exacto, en vida solitaria, en estado de contemplación. Y un monasterio, ¿qué les da la idea del monasterio? Y es donde viven los monjes. Hacen una vida en comunidad, los monjes. Claro. Para vivir en comunidad, ustedes imagínense que a veces en una familia no es tan armónico, ¿no es cierto? No, para nada, y somos 4. Y son 4. Imagínense un monasterio donde pueden ser 12, 20, 30 personas que vienen con distinta formación, con distintas y tienen que vivir juntos. Tienen que tener una regla. Es como la regla que pone papá y mamá. Te encargas de esto, de esto, de esto. San Benito fue el creador de las reglas.
una regla muy básica para manejar el monasterio. Y esa regla es tan importante que se la ha tomado como modelo para todas las congregaciones religiosas. Ustedes saben que cuando se forma una congregación religiosa, para que esté formada tiene que tener una regla. Y tiene que estar aprobada por el sumo pontífice. Se ha tomado como modelo, y se sigue tomando como modelo, la regla de San Benito, que es una regla de convivencia cristiana, que se basa en dos principios. Dígalo, Señor. ¿Cómo? Lo de San Benito. La oración y el trabajo. Ora et labora. Exactamente, ora et labora. Es decir, oración y trabajo. Esa es la regla de San Benito. Es una regla muy importante que tenemos que conocer como cristianos. No porque vayamos a vivir en un monasterio. Yo ni loca. Más que todo porque la convivencia es un problema y lo digo conociendo ese tema porque tuve una tía que ya falleció que era religiosa. Y el problema de convivencia es serio. Entonces, tenemos que conocer cuáles son los principios en que se basa la regla de San Benito para nuestra vida cristiana. Eso es un documento que le tenemos que leer. Yo les voy a mandar después una guía con tiempo y todo demás. Pero les digo por qué lo mando, por esto. Porque el monacato es fundamental en la Edad Media. Los monasterios van a ser centros de irradiación, de cultura y evangelización. Y van a ser los custodios de la cultura de la antigüedad. Si no fuese por los monasterios, se hubiese perdido mucho, y se perdió, obras de clásicos antiguos. ¿Por qué? ¿Qué se dedicaban los monjes cuando estaban algunos, no? ¿Qué imagen tiene el monasterio? ¿Cómo se hacían los libros? No, estaban los monjes copistas. Estaban los monjes copistas, que eran los que escribían las obras a mano, un trabajo artesanal impresionante, que incluso después vamos a ver unas diapositivas porque algunos de los textos tienen lo que se llama iluminación, tienen pequeñas miniaturas dibujadas, una obra artística al comenzar, por ejemplo, la escritura. Ese es el timbre. Sí. Bueno, estaba allá y yo creía que el timbre era la heladera. Ahora estoy viendo la heladera. Ese es el timbre. Sí. Bueno, les voy a mandar ese material. Yo quisiera que el lunes que viene ya ustedes me cuenten lo que dice Orlandís. Para noviembre. Todo el texto de las vidas Lo que ella va a mandar ahora lo voy a va a mandar. mandar, les voy a mandar 2 o 3 guías, pero ustedes la primera, la que dice el horrendo barbarie. Va leyendo y contestando. Y bueno, y es un placer estar con ustedes. Valoro mucho la presencia de ustedes porque los adultos tenemos muchas cosas en nuestra espalda y para venir acá es un gran esfuerzo y ese esfuerzo redunda en bendiciones, les puedo asegurar. Así que yo les agradezco la presencia y bueno, les voy a mandar el material y no se asusten, lo vamos a hacer de a poco. Bueno. se asustan con esto, ya. Quería sumar a lo de San Benito. Sí. Esta es la tesis de Lilian de Camino de Crecimiento en la Fe. Es el final del trabajo del seminario catequístico. Y entonces, si ven la imagen de Jesús, es un ícono, Sí. y la frase dice: pregúntate en cada cosa, ¿qué habría hecho el Señor? Y hazlo. Es tu única regla, la regla absoluta. Charles de Foucault. Charles de Foucault. Que él también fue un ermitaño. Sí, Él vivió en Marruecos, él vivió en Jerusalén, hizo vida eremítica. Así que bueno, él plantea como que esa es la regla. Hacer todo lo que Jesús haría en cada caso. Está muy bien.
Pero la regla de San Benito es otra cosa, chicos. Es hermosa, es hermosa. Es orden, orden y orden. Sí,